quiero contar algo que para mí fue muy grato y muy sorprendente que me pasó el día de ayer. En el día de ayer hablé con mi hermana y me dice, estamos viendo el acto del 7 de octubre en la televisión. Y como buenos judíos que somos, no hubo un acto, sino hubo dos actos. Uno de los, se llamaba eh, Teques Leumí, el acto nacional con las familias, y el otro se llamaba acto oficial, que era de parte del gobierno, y ya los nombres indican que no era lo mismo. Pero en el acto oficial habló el presidente de Israel, Yitzhak Herzog, que es un muy buen orador en cuanto a contenido. Su abuelo fue el Rab Rashi de Israel, un Rab Rashi muy progresista, muy ayornado en cuanto a sus ideas. Y cuando avanzó en su discurso, él empezó a decir algo que a todos nosotros nos va a resonar en función de alguna de las clases que tuvimos. Y él, parte de su discurso dijo, y, y ustedes van a darse cuenta enseguida de que estoy hablando, y quién en el refugio, y quién en la parada de colectivo, y quién caminando, y quién en bicicleta, y quién utilizó el Unetane Tokef como parte de su discurso y lo resignificó. Yo lo escuché ayer y me conmovió. ¿No estuviste? Claro, es inevitable porque son estas capas de significado que tienen las tefilot infinitas que vamos a ir viendo también en el día de hoy. Y por eso quería empezar mi clase recordando eso. Busqué el discurso, todavía no está subido, pero si lo llego a encontrar voy a pedir que se los envíen porque nos va a hacer una referencia directa a cómo una tefilá antigua ayuda a atravesar los momentos que nosotros vimos. Él no lo dijo desde el punto de vista de la teología, de que Dios mandó eso, sino de la variedad de muertes que encontró la gente sin haberlo pensado y sin haber estado en eso. Entonces yo lo que voy a hacer es pedirle a Diego, que ya está en Estados Unidos, porque él está acompañando a una comunidad allí hace muchos años, no sé si ya está fijado ahí él, no, ahora lo voy a fijar, como aprendí, a ver dónde está. Tenemos gente que está en Santiago, gente que está en Ecuador, gente que está en diferentes lugares. Sí, pero el huracán parece que no va a llevar. Eh, Hay algo que hace ruido, no sé qué. A ver, no sé cómo se pone los dos pins. Add pin dice. Ahí está. Eso, ahí está. Bien, Diego, hay algo que hace ruido, no sé si eres tú o si soy yo, como dice el chiste. Eh, Puedo ser yo. bien, yo le pedí a Diego que comparta con nosotros dos de las cosas que vamos a ver. La primera, vamos a ver el Kol Nidre, y vamos a ver el Kol Nidre en diferentes tradiciones, todas judías, eh, y vamos a ver que hay diferencia y vamos a poder entender un texto del Kol Nidre que nunca se entiende. Lo voy a decir más adelante. Y después vamos a ver dos cosas que son increíbles desde mi punto de vista, creaciones más contemporáneas, que nosotros algunas las tenemos en el Maxor, pero que no las vemos. Entonces, cuando lleguemos a eso, vamos a ver. Y también uno de los piutim que a mí más me gusta, que es Ineka Homer, Kineka Homer. ¿Sí? Y yo le pedí a Diego que comparta con nosotros dos melodías. Él está en Estados Unidos, corrió para volver, para poder sumarse a esto. Le dije que las otras clases él había estado y hoy tenía que participar, porque en definitiva, si hablamos de este filot tiene relación con la música y él hizo un aporte que si no, no hubiéramos podido disfrutar. Entonces va a compartir con nosotros algo del Colnidré y también algo de Quineca Homer. También está Ale desde Mendoza. Hay gente de muchos lugares, así que estamos muy felices, más los que están aquí presentes y algunos todavía van a llegar. Así que Diego, si podés, ¿se te escuchó antes cuando habló? Ahí está. ¿Me Eras escuchan tú. ahí? Sí, el ruido era tuyo, pero no
Ahora cuando hablas se va. Sí, perdonen, estoy con así mi computador directamente. Siempre tengo micrófonos y cosas, pero ahora estoy en un hotel que estamos ya metiéndonos por el huracán que viene, así que no va a pasar por acá, pero se cierra todo, están tapiando todo, así que conseguí una guitarra y espero que se escuche. A ver, ¿se escucha la guitarra? Muy bien. Kol nidrei besarei macharmei mekonamei mechinuyei mekinusei ushavut وديشتبانا ودأخريمنا بديا سهرنا نفشتنا ميوم كيبوري مساء يوم كيبوريم علينا لطوفا كالهون إخارت نبهون كالهون يهون شرحان شويكيم شبيتيم بتاليم ومبوتاليم لا شريريم لا قياميم نيدرارنا لا لا بيدري بهسرنا لا هسري وشهدانا لا شبوات. Bien. Nos faltan dos con Lidré. Bueno, después si quieren, en la mitad y al final la hacemos. כי הנה כחומר ביד היוצר ברצונות מרחים וברצון מקצר כן אנחנו בידיך עצב נוצר לברית אהבב והסתר לא יוצר Gracias, Diego. Muchas gracias. Me faltan 6 estrofas más, pero Sí, un poquito. sí. Eh, si se me ocurre algo, te aviso. Yo estoy acá, así que Dale. cuando quieras voy a estar en tu clase. Mil gracias. Mil gracias. Bienvenidos a nuestra última clase de los Yamim Brahim. Sharon y me hizo un desafío para el año próximo. Así que, para no hacer promesas, digo Blineder, es para no empezar con promesa, pero con gusto. Nosotros vamos a ver estas cosas. Mi pretensión es que veamos solamente estas cuatro cosas. Primero es texto del Colnidré, vamos a ver que no son todos iguales.
Y esa es la belleza. Vamos a ver que hay una de las tradiciones que antes del Kol Nidre, el Hassán pide algo, no Geld, no, ¿sí? Para poder decir el Kol Nidre. Vamos a ver también en algunas comunidades sefaradí cuál es el rol del Kol Nidre. En la mentalidad que nací, si no se escucha un Kol Nidre potente con el Hassán y que yo, no hay Yom Kippur. Y en el mundo sefaradí es absolutamente, en el mundo sefaradí tradicional es absolutamente distinto, a tal punto que no lo llaman Kol Nidre, sino lo llaman Kal Nidre. Kal Nidre. ¿Sí? Pero hay una frase que yo hice notar que cantó Diego, que vamos a ver cómo está en otros textos y que nos libera de una de las dificultades textuales que tiene el Kol Nidre, que es donde dice mi Yom Kippurim Zea, Yom Kippurim Abba. Entonces estamos pidiendo perdón. ¿Por qué estamos pidiendo perdón? Por el pasado, por el presente, por el futuro. Y el texto dice, de este Yom Kippur al que viene. Entonces, ¿cómo pedimos perdón por lo que todavía no hicimos? Es una pregunta y vamos a ver cómo lo resuelve una de las tradiciones. Y después vamos a ver dos cosas que yo amo. Uno está en el Mazor, que es el Kadish de Agnón, que cuando lo leamos hoy van a ver que parece que fue escrito ahora. Agnón es un escritor, no nació en Israel, pero hizo Aliyah, y ganó premio Nobel, y tiene muchos escritos tradicionales. Algunos le atribuían la oración por Medinat Israel a él, no es correcto, él fue el que la retocó al final, se sabe quién la escribió y quién lo dio testimonio de eso, es alguien muy querido por muchos de nosotros, que es el Rab Abidora Cohen, que en su momento era el yerno del Rab Rashi de Israel, y él fue el que llevó el papel que alguien escribió a otro lado, y en los ensayos con respecto a esto dice que no fue Agnon, sino que fue otra persona. Y el otro es el Kadish del Berditchev Rebbe, que también es algo poco conocido, pero que es algo muy interesante. O sea, no solamente ver lo que trae el Maxor, sino textos alrededor del Maxor para enriquecer esta experiencia. Yo aquí puse textos del Kol Nidre y Atarat Nedarim. Nedarim, ¿qué son? ¿Saben? Promesas, pero ¿de qué tipo? Son promesas rituales. Cuando nosotros decimos Kol Nidre, estamos pidiendo que las promesas rituales que hemos hecho queden anuladas. Y en general son cosas que la Torá no prohíbe, pero que nosotros decidimos prohibirnos a nosotros mismos. El ejemplo más acabado es el personaje llamado Nazir. El Nazir es una persona que en un momento de su vida quiere hacer, y voy a utilizar la palabra en español para que lo veamos más patente, un voto. ¿Sí? Y él dice, yo desde ahora en adelante no tomo más vino. La Torá no prohibió tomar vino. La Torá dice hay que tomar vino para alegrarte de tal manera, etcétera. Y es alguien que prohíbe sobre sí mismo algo que la Torá no prohíbe. Ese es un neder. Aquí hay diferentes cosas. Bueno, las religiones en general tienen ese tipo de cosas. Las mandas, yo no conozco, no soy experto en temas locales, pero son cosas que uno dice para hacer. Esto es para prohibir. Por ejemplo, la manda es, si me pasa tal cosa, voy a ir caminando, voy a ir de rodilla a tal lado. Esto es prohibiciones. ¿Sí? O vieron que hay gente que decía que se dejaba la barba por una promesa, o que se abstenía de algunas cosas placenteras. Bueno, esos son. Pero la tradición establece lo que se llama Atarat Nedarim. Atarat Nedarim es la forma de disolver las promesas. Porque las promesas es fácil hacerlas. Lo difícil es cuando uno no puede hacerlo. Por ejemplo, hay una promesa tradicional que la mujer dice que no hay que tomarla en cuenta, que es la mujer que está en trabajo de parto, en general, siempre hace una promesa que es nunca más, y la tradición dice, esa promesa no hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque fue una promesa que hizo alguien en un estado de emoción no inapropiado, sino que no puede tomarse en cuenta. Otras son aquellas promesas que uno hace, bienvenida Pamela, que uno hace en una situación límite, ¿sí? Si me salvo de esta enfermedad, hago tal cosa. Uno puede hacerlo, puede cumplir esa promesa, pero no está obligado. ¿Por qué? Porque la hizo
como si fuera una condición, ¿no? Eso es importante entenderlo. Y son promesas, cuando nosotros hacemos el cónlidre, son temas que tienen que ver con la relación del hombre para con Dios. Vamos a ver en el desarrollo. Entonces, no, no, no. Lo que estoy diciendo es que Yom Kippur es para arreglar las cosas que hacemos con Dios. Todas las otras cosas hay que arreglarlas, ¿sí? Y hay que no, no, no solo los 7 días antes. A mí me gusta decir que Yom Kippur, todos los que estamos aquí, me imagino que alguna vez viajamos en avión, ¿sí? A no ser que alguien tenga mucho pánico, pero me imagino que alguna, o si no, en un micro o en un tren, y vieron que la estación dice, bueno, el tren va a salir a tal hora, vayan subiendo, faltan 10 minutos, última llamada, ¿sí? Yom Kippur es la última llamada. No hay que esperar a Yom Kippur para arreglar las cosas que uno hizo. Lo dice Rambam, cuando alguien hace algo mal lo tiene que arreglar miyad, cuando se da cuenta lo tiene que arreglar y tiene que repararlo hay todo un proceso. Pero Yom Kippur es el último llamado y antes, en especial los 10 días de Teshuvá, son para llegar a Yom Kippur con los deberes hechos. No puede ser, me acordé que pasaba tal cosa. Bien, entonces, a mí me gustaría, antes de eso, compartir lo que hay en el material que le entregamos. El material que le entregamos tiene que ver con un tratado, el Tratado de Hagigá. ¿Pamela tenés? El Tratado de Hagigá es un tratado breve, es uno de los más breves del Talmud, que tiene que ver con un corbán, con una ofrenda que uno tenía que llevar al templo de Jerusalén cuando ascendía al templo de Israel, por eso se llama Hagigá, pero que tiene algunas cosas maravillosas, tiene algunas cosas místicas increíbles y tiene un texto que habla acerca de las promesas. En la Torá, por ejemplo, cuando dice que una persona hace una promesa, por ejemplo, si esa persona está bajo la tutela de otro y el otro la escucha y no dice nada, la promesa es válida. Pero si el otro la escucha y la anula, la promesa, y en especial eso tenía que ver con dos personas, con hijos y en la antigüedad también con mujeres. Si el esposo escuchaba que la mujer hacía una promesa ritual y no decía nada, la promesa tenía validez. Si no, se anulaba. Em, pero el proceso de anular las promesas no está claro en la Torá. Nosotros ahora anulamos las promesas. ¿Cómo les parece que se anula una promesa? Cuando alguien hace una promesa y dice yo quiero tal cosa y después queda atrapado y no puede cumplirla. ¿Cómo se hace? Uno de los motivos por los, muy bien, uno de los motivos por los que decimos Blineder es para que, Blineder quiere decir que no sea una promesa para no estar atrapado en eso. O sea, cuando uno dice voy a ir a tu casa, Blineder es para que eso no se transforme en una promesa y yo después tenga, porque en la tradición dice, cada vez que uno hace, vieron que nosotros decimos los judíos no juramos, ¿sí? Lo que no hacemos es no cumplir, en realidad. Y no juramos porque hasta que no cumplimos estamos en falta. ¿Se entiende? Es como que uno libró un cheque y hasta que no lo paga está con una deuda, ¿sí? Entonces, cuando decimos no juramos es para no entrar en esa categoría de estar en deuda hasta hacer la cosa. Las caparot, no, las caparot son para protección de la persona, para protección de la persona. Las caparot tienen un texto bello. Nosotros en casa hacemos caparot sin animales. Lo hacemos con dinero. ¿Sí? Se hace dinero y el dinero va de acá. La capará se hace que esta persona no sufra daño. Y se dice, así como este animal va a ir a ser eh, sacrificado, que sea en lugar de esta persona. Entonces nosotros hacemos, con dinero se hace caparot, capures, sí. Con las hacer yo no me animo. Con lo que decís de Yom Kippur, que se manda la Azazel. Bueno, el Cohen Gadol tenía dos animalitos, uno era para sacrificarse y otro era para que se lleve. Ese es la historia del chivo expiatorio. Es eso.
claro, pero el que no tiene nada es el que se consagra y se sube. Entonces, vuelvo al, al sentido de anular las promesas. ¿Cómo se anulan las promesas? Ustedes saben, delante de un Beddin, ¿sí? Es por eso que en Yom Kippur sacamos los Sifrei Torah. ¿Qué son los Sifrei Torah? Es la ley. No lo hacemos para recaudar dinero, sino se hace para sacar, para estar frente a la Torá, frente a la ley. Y la declaración tiene que ver con eso. Todo el proceso tiene que ver con estar frente a un tribunal. ¿Sí? Nunca, para eso son las clases, para que entendamos lo que ocurre cuando no nos damos cuenta. Muy bien, también eso. En la época, gracias Moisés, en la época de la Mishnah, lo que se dice es que Atarat Nedarim, la anulación de las promesas, no la puede hacer cualquier persona. Se tiene que hacer frente a un Bedín, y si en algún sentido hay alguien que es Talmid Jajam, se puede hacer delante del Talmid Jajam. Esto implica que las promesas no las podemos anular nosotros mismos. ¿Sí? ¿Se entiende? Vos hiciste una promesa, la palabra ya salió, el compromiso salió, y vos no lo podés pescar y decir, no, no pasó nada, no dije nada. No, tenés que hacer un proceso formal en el cual ir a un Beddin o ir a un Talmid Jajam y anular esa promesa. ¿Sí? Recuerden que hay promesas que no hay que anularlas ni lejatjila del principio, las que se hacen bajo una situación de tensión, esas no son válidas. En la historia de Rabbi Akiva, por ejemplo, pasó algo así. Rabbi Akiva se casó con Rachel. Rachel aparece una o dos veces en el Talmud, pero todos nos acordamos el nombre de ella. ¿Por qué? Porque fue muy generosa con su esposo, cortaba su pelo para que él pueda ir a estudiar y se transformó en el maestro más importante de su generación. Pero el padre de Rachel, que era Calva Sabúa, que era un gran potentado, dijo, no, si te casás con este pastor ignorante, te saco la herencia. Y Calva Sabúa, después de muchos años, se enfrentó a un Talmid Jajam sin saber quién era, para decir, quiero anular mi promesa. ¿Y quién era el Talmid Jajam? Rabbi Akiva. ¿Eh? Fuerte, la historia del Talmud es muy, muy fuerte. Eh, como posiblemente no hay Talmidei Jajamim ahora, lo hacemos frente a la Torá, que tiene toda la sabiduría. Pero fíjense, querías decir algo, querías preguntar algo. Ah, fíjense qué interesante lo que dice el Talmud de Babilonia. Es lo primero que tiene, no está ahí todavía. El Talmud de Babilonia, en el Masejet Hagigá, y quiero que vean las cosas que están en negrita y las cosas que no están en negrita. Fíjense, 2 líneas en hebreo y como 6, 7 líneas en español. Quiere decir que hay mucho comentario, no es la traducción literal. ¿Sí? Para aquellas que están en la clase de los viernes ya estamos acostumbrados a ver eso. Lo que dice, lo voy a decir rápidamente, Atarat Nedarim, la anulación de las promesas, hay poco en la Torá y pende de un pelo montañas de interpretación. ¿Sí? Es fuerte. Dice en la Torá, no hay mucho. Lo que hay en la Torá pende de un hilo. Dice, la salajot de disolución de los votos, y lo que está sin negrita es que no está escrito, cuando uno solicita a un sabio disolverlos, vuelan en el aire y no tienen nada que lo respalde, ya que esta salajot no se menciona explícitamente en la Torá. Solo hay una ligera alusión a la disolución de los votos en la Torá, que es enseñada por los sabios como parte de la tradición oral. En la Torá pende de un cabello, dice en hebreo. Y por otro lado, las alajot de Shabbat, las ofrendas de paz festivas, el mal uso de las propiedades consagradas, son como unas montañas suspendidas por un cabello, o sea, ya que hay poco escrito sobre ellos en la Torá, sin embargo, los detalles de las alajot son
numerosos. Y después hablan de otras dos cosas. O sea, todo lo que tiene que ver con Atarat Nedarim es de tradición oral, no está en la Torah. Ahora bien, a nosotros muchas veces nos dijeron que el Kol Nidre se hizo famoso cuando. ¿Qué dice la leyenda? Cuando los marranos, en la época de la Inquisición, cuando los marranos se acercaban a las sinagogas a rezar para pedir perdón que no pude cumplir lo que quería hacer. ¿Se acuerdan cuando contamos la historia del Unetane Tokef? También era una historia así, que contamos una historia de una tragedia. Bien, el Kol Nidre es mucho más viejo que eso. El Kol Nidre es una fórmula jurídica que la gente iba al tribunal y decía Kol Nidre, Besaré, Bejaramé, etcétera. Por eso está escrito en arameo y no está escrito en hebreo. Obviamente en España no hablaban ni hebreo ni arameo, pero podían escribir, pero son cosas mucho más antiguas. Y fíjense cómo ahora ya, no sé si, sí, está escrito. El nombre del tribunal celestial y el nombre de esta corte terrena. ¿Cuál es la corte terrena? Los Sifrei Torah, ¿sí? Y entendemos que en ese mismo momento no solamente hay una corte aquí abajo, sino que hay una corte hacia arriba. ¿Se acuerdan también que el Unetane Tokef hablaba de la corte que revoloteaba alrededor de Dios? ¿Eh? Bien, invocando divina sanción y con la anuencia de esta Sagrada Congregación, declaramos, y esto es lo que dicen que tomó fuerza en la época de la Inquisición, nos es lícito orar junto a los transgresores de la voluntad divina. O sea, aceptamos, pero al final, como dice Moisés, ¿quiénes son los transgresores? No son los pobres marranos que se escondieron para sobrevivir, ¿sí? Cada uno de nosotros, o sea, declaramos que podemos rezar juntos. Si ustedes, no vamos a dedicarnos a eso, pero si van hasta abajo, la construcción del texto también es una construcción que viene de diferentes párrafos y termina diciendo el texto que Moshe le pide, absuelve la iniquidad de este pueblo con tu magna misericordia, tal como has perdonado a este pueblo desde Egipto y hasta ahora. Dijo Moshe, ¿sí? Y hasta ahora, cuando leemos hasta ahora, ¿qué es hasta ahora? Hoy. Usamos un texto que está en la Torá, antiguo, para hablar de hoy. ¿Y cómo termina? Y dijo Adonai, he perdonado como lo has pedido. Para mí esto es genial. Ahí termina Yom Kippur, no tenemos que ir a la casa. Sí, si ya le declaramos a la comunidad, ya está, los perdoné. Y no solo eso, sino después decimos el Sheheyanu. Cuando decimos el Sheheyanu, hay un rab que dice algo que yo repito muchas veces porque me encanta. ¿Vieron cuando un niño quiere comer una manzana y el papá dice, no, 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 no? Entonces el niño dice, Boré priaetz. Entonces el papá ahora tiene la obligación de darle una manzana para que la brajá del hijo no sea una brajá en vano, ¿no? Entonces nosotros terminamos, decimos, Sheheyanu, ya estamos, ya está. Ya, eh, esto también es una confección interesante, ¿no? Alguno podría decir, Yom Kippur es un día atemorizante. Filón de Alejandría lo llama la fiesta del ayuno. En todas las otras fiestas comemos, en esta fiesta ayunamos. ¿Sí? Y es una fiesta, el clima es de recogimiento, de reflexión, pero es un clima festivo, no es como Tisha B'Av. En Tisha B'Av nos sentamos en el piso, prendemos una luz, eh, el clima, las melodías, todo es de duelo, mientras que Yom Kippur, fíjense cómo cantamos. Na, 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 Salachti, y todos gritamos Salachti. ¿Sí? Hay un clima casi festivo. O Ayamnu, Baganu, ¿sí? Hacemos la lista de todas las cosas malas que hicimos, pero lo hacemos en un tono festivo, no porque nos alegramos de lo que hicimos, sino porque sabemos que de las cosas rituales, si nos arrepentimos, esto ya está, ¿no? Ya está. Bueno, eh, justamente el Kol Nidre se repite 3 veces, algunos dicen por los que van llegando tarde, pero en la tradición dicen
primero el Hasán está temeroso, después toma un poco de confianza y al final sabe que va a haber una buena respuesta. Pero entra, yo estoy de acuerdo. Eh, También hay que ser honestos, después de cierta edad, nuestro vínculo con Colnidré también tiene que ver con los recuerdos, con las experiencias pasadas, con las personas con las que aprendimos, que ya no están, ¿no? Hay un clima de ese estilo y bueno, la vida se va transformando en eso. Yo quiero, para poder avanzar, compartir dos cosas más. Esto es de Dota Mizrach. Dota Mizrach son las comunidades orientales. Estamos hablando de los judíos de Irak, ¿sí? Algunos llaman a los judíos de Siria Edota Mizrach, los judíos de Egipto, ¿sí? No, no está ahí, no está ahí. No, no está ahí. No está ahí porque lo tengo en hebreo. Pero fíjense, para los que saben leer hebreo, dice a Hassan Mahris Rabotai, el Hassan dice, proclama, amigos Rabotai, perdónense unos a los otros. Antes de empezar, fíjense qué fuerte. Pídanse perdón unos a los otros. Y todos responden, Mahalno, nos perdonamos. Antes de empezar a rezar, esto quiere decir, no podemos rezar si hay pujas entre nosotros. No somos una congregación. No podemos estar parados frente a Dios, sino en el mundo sefaradí, no digo en los ashkenazim hacemos eso. Pero fíjense qué bello, fíjense qué interesante lo que dice. Antes de pedir perdón a Dios, tenemos que arreglar las cosas entre las personas. No, no podemos hacer lo otro. Después hay otra cosa que quiero mostrar, pero también hay algunos cambios. Este es el Ashkenazí, es más o menos como el que nosotros decimos. Y hay otro que yo marqué algunas palabras. No, eh, vamos a ir para atrás. Entonces, ¿se acuerdan que dice, eh, por el, como dice aquí, como lo traduce, el nombre del tribunal celestial y el nombre del tribunal terreno, al data Macom, por el conocimiento de Dios, dice Amacom Baruju, ¿sí? Le agregan eso. Pero el texto que yo pregunté antes, que dice, Mi Yom Kippurim Ze ad Yom Kippurim Abba, pedimos perdón del Yom Kippur este hasta el próximo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ya vamos a hacer macanas, que vamos a hacer cosas inapropiadas, ¿sí? Miren cómo le resuelve este texto sefaradí y es muy posible que haya habido una corrección en el texto o que este es el texto original. Fíjense qué interesante. Dice, Mi Yom Kippurim Sheabar, desde el Yom Kippurim que pasó a Yom Kippurim Hazeh. ¿De cuándo pedimos perdón? No pedimos para el futuro, que podemos hacer una linda interpretación. Ya sabemos que somos imperfectos en el otro, ¿sí? Pero acá estamos pidiendo por lo que hicimos, no por lo que vamos a hacer. Entonces quería marcar eso. El texto este es un texto que... Y también dice, obvio que es opuesto, que somos el mismo pueblo, eso es lo lindo. Entonces, de acuerdo a los errores que tenés o que vas a hacer, vas a rezar a los sefaradim o a los ashkenazim. Si hiciste mucho en el pasado, vas a este. Si sabés que vas a hacer mucho en el futuro, te vas al otro. Bueno, en realidad, esto es una pregunta. Cuando uno lee Yom Kippurim Zeh, Yom Kippurim Abba, de este Yom Kippur al próximo, también es una pregunta. ¿Qué estamos diciendo? ¿Sí? Es una anomalía en el texto, es una pregunta. Entonces, estos, de alguna manera, lo solucionan, esa pregunta, ¿no? Eh, Pero Perdón. Rab, Bueno, hay justificaciones textuales, hay formas de interpretarlo, pero a mí esto, cuando lo descubrí, me pareció interesante. Rab, si puedo decir algo, Yuhu, Ahora vamos a hablar de a Kipur seas perdonado, no es un chiste. Y no escucho. agregan estos, Or Zaru al Tzadikim Uleishereb Simcha, el texto que nosotros cantamos en el Kabbalat Shabbat, una luz plantó para los tzadikim y para los justos de corazón alegría. ¿Por qué? Porque después de haber hecho este pasaje, teóricamente ya estamos sin deuda. ¿Sí? Y por después, otra vez, y aquí es algo que yo amo de la tradición sefaradí, después dice el Sheheyanu,
pero primero dice Birshut, Moray, Berrabotai, con el permiso de mis maestros y mis rabinos y mis señores, y todos dicen Shamaim. Shamaim quiere decir, no es con nuestro permiso, sino con el permiso del cielo. Lo mismo se hace cuando se dice Sabri Mananán o cuando se hace otra bendición y se invita, en el mundo sefra dice Birshut, Birshut es Shamaim. Eso es algo bello. Ah, acá querés que yo me meta en polémica. Quiero decir algo más. En las comunidades sefaradín tradicionales, no conozco cómo funciona aquí en Chile, lo digo de verdad, el Kol Nidre se junta la gente un ratito antes, agarra el texto y dice Kol Nidre, Besaré, Bajaramé, ¿eh? No hay tanto despliegue como el que hay en el mundo ashkenazí. ¿Por qué? Porque lo que hacen es ir a una declaración personal es como, voy a decir una cosa bien distinta, es como la declaración de impuestos. Uno quiere hacer una fiesta de la declaración de impuestos. Sí, lo haces de una forma privada. Bien, como quiero avanzar, eh, ¿qué más quería decir de esto? Eh, el Kal Nidre en las comunidades sefaradim es una declaración. Hay algo que yo compartí con ustedes, que está en la primera hoja, que dice, Atarat Nedarim del Sidur de Jabad en la víspera de Rosh Hashanah. Por eso llegás perdonado. Se acostumbra en el mundo hasídico, en el mundo sefaradí, juntarse por lo menos una persona con tres más y leer esta declaración. ¿Sí? El peticionario recita de pie ante un grupo, preferentemente 10 personas sentadas, pueden ser 3. Escuchad, por favor, señores míos, jueces expertos, toda promesa, ¿les suena? Toda promesa, juramento o prohibición, inclusive una provisión de obtener beneficios que me haya impuesto a mí mismo y a ese otro, mediante cualquier término de prohibición o cualquier pronunciamiento que haya salido de mi boca o que haya prometido y resuelto en mi corazón, incluso ejecutar cierta mitzvah o cualquier práctica, etcétera, etcétera, pide perdón que no la va a hacer. O sea, ya lo hacen en Rosh Hashanah, no esperan hasta Yom Kippur. Y después la gente le contesta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, hay un ritual que a veces no conocemos, que es llegar a Yom Kippur con ese trabajo hecho. ¿Okay? Quiero que veamos dos cosas rápidamente. Este es el Kineka Homer que cantó antes. Él lo cantó con una melodía que nosotros no cantamos, que yo la escuché y le pedí que la comparta, Diego, con nosotros. Es una melodía que se puede encontrar en internet. Yo creo, tengo que ver si la puse en la playlist, no me acuerdo. Pero una cosa interesante es que el texto es complejo. Nosotros decimos que el hombre tiene libre albedrío, proclamamos eso, lo hemos hablado en diferentes oportunidades, lo hablamos en la segunda noche de Rosh Hashanah. Y aquí dice, cual barro en manos del alfarero, quien a su voluntad lo moldea y lo forma, así estamos en tus manos, oh Dios misericordioso. Si uno lo lee, después dice, en manos de el esculpidor, en manos del forjador, y va tomando todos oficios que tienen que ver con la transformación de la materia. Es un poema bello y la melodía es linda, y cantado por la comunidad es lindo. Pero ¿cómo se condice con la idea de el libre albedrío? Si él lo forja de acuerdo a su voluntad. ¿Qué les parece? ¿Hay forma de solucionarlo? ¿Eh? Bueno, ¿cómo? Yo quiero Yo creo hablar. que No, lo que dice es, Anachnu beyadja gesed notzer. Estamos en tus manos, ya que eres misericordioso. O sea, nosotros podemos hacer cualquier cosa, pero confiamos en que tú tienes misericordia. ¿Sí? Que todas las cosas que nosotros hagamos, no estamos hablando de asesinato, no estamos hablando de cosas límites, ¿no? Que van a tener un perdón. Bien, revísenlo este poema, es bello, es profundo. Dale, dale, dale. chamo.
Muy Y bien, me- esa es una forma, es lo que yo decía, eres misericordioso. Entonces, nosotros hicimos lo que hicimos, pero tenemos fe exactamente, exactamente. Siempre, y hay que buscar las vueltas de tuerca. Muy bien. A mí me gustó esto que yo mostré de Dota Mistraj, que el Hassan dice, o el quien dirige, pídanse perdón, pero de verdad, no, hacer como sí, me parece que es por lo menos es una linda enseñanza, es una linda práctica. Bien, quiero avanzar, tenemos, claro, y nos vamos a casa. La pregunta es si ya estamos perdonados, ¿por qué seguimos? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces tenemos que darnos cuenta de qué nos han perdonado, que no nos dimos cuenta. Claro, claro, obvio, obvio. Claro, y lo otro es la invitación a que todos lo hagan. Bueno, este año a lo mejor aparece algo sefaradí en nuestra comunidad. Eh, quiero compartir con ustedes, eh, no se quejen que El Noralilá es una canción sefaradí que es la que levanta todo el ámbito de Neilá. Sin eso es una depresión. Y el Nusach tradicional de Neilá también es muy monótono. El Neoralidad es lo que levanta. Quiero compartir dos cosas. Esto que vos decías de pedir perdón y qué sé yo, el que lo empezó a hacer o que es famoso es el Berdiche Rebbe. El Berdiche Rebbe es un personaje muy importante, es uno de los discípulos de las primeras generaciones de Hasidim y se lo conoce como el defensor del pueblo judío, como el abogado defensor. Y en muchas oportunidades él tiene textos en los que se pelea con Dios, ¿sí? En favor del pueblo de Israel. Cuando fue la última ordenación rabínica conté un cuento que me pareció maravilloso de él, que dice que Dios lo vio a él y quiso nombrarlo como se llama el tzadikador, el justo de la generación. Y él le dijo, yo no puedo ser el tzadikador porque si soy eso voy a empezar a ver también las cosas malas que tiene la gente. Y Dios le dijo, le dijo, le dijo, le dijo, hasta que él le dijo, no, no, no. Imagínense el relato. Dios le dice a alguien, vos sos el más importante, y este le dice, no, no, no. Entonces Dios le dice, te voy a hacer un regalo. Vas a ver solo lo bueno que hay en la gente. Lindo, hermoso. Ojalá solo pudiéramos ver. Entonces ahí se transformó en el tzadikador. Cuando Dios aceptó las condiciones que él le ponía. ¿Sí? Imagínense el relato jasídico. Y él es un personaje que pelea con Dios a favor del pueblo judío. Él es el que, yo a veces lo digo ante Yom Kippur, le dice, Dios, aquí estamos como tu pueblo, no somos perfectos, pero tú tampoco nos la hiciste fácil. Así que, así como te pedimos perdón, nosotros también te perdonamos. Fíjense la chutzpah que tiene el Berdicherre. Y él tiene un texto que él escribió un libro, dos volúmenes, uno salió en su vida, otro después, se llama Kedushat Levi, él se llama Itzhak Levi de Berdichev, por eso, como yo conté en el mundo jasídico, el nombre del autor está en el nombre del libro. Kedushat Levi quiere decir la santidad de Levi, que es él, el nombre de él. Es un libro muy lindo, empezó solamente de Purim y Hanukkah, después fue de Parashat Shavua, es muy profundo, es muy lindo. Y él tiene un texto que se lo llama el Kadish. El Kadish está aquí. Perdón, a ver dónde está. ¿Lo encontraron? Acá está. Bien. Tiene una melodía que no es muy agradable. Es una melodía, le pusieron, algunos autores contemporáneos le pusieron esas melodías
antisonante, que yo por eso no la busqué. Si quieren, pongan el Kadish de Berdichev en internet, hay muchas versiones. Pero fíjense otra vez la idea de chutzpah. Chutzpah es eh, ser desfachatado frente a Dios, ¿no? Buenos días a ti, Señor del universo. Mira cómo empieza. Esto está en Yiddish originalmente. Yo, Levi Yitzhak, hijo de Sara de Berdichev, ¿sí? Así se presenta, he venido a ti con una demanda judicial. Mire usted, ¿sí? Él, lo- buenos días Dios, tengo una demanda. En nombre, ¿sí? Como en las películas, ¿viste? Esos que le dejan el llamado, ¿cómo dicen en supin, en inglés? ¿Cómo dicen algo así? Sí. Bien, he venido ante ti con una demanda judicial en nombre de tu pueblo Israel. Pase lo que pase, siempre es comanda a los hijos de Israel. Siempre pase lo que pase es di a los hijos de Israel. Pase lo que pase es habla a los hijos de Israel. Padre dulce, que estás en el cielo, ¿cuántas naciones hay en el mundo? ¿Sí? ¿No les hace recordar a Tevi el lechero? Que dice, gracias por elegirnos, pero ¿no puedes elegir a otro un ratito? ¿Sí? Y sigue. Persas, babilonios, edomitas, los rusos, ¿qué dicen? Que su zar es el único gobernante. Los prusianos, ¿qué dicen? Que su Kaiser es supremo. Y los ingleses, que Jorge III es soberano. Y yo, Levi Yitzhak, hijo de de Sara de Berdichev, digo, Itgadal Kadash, santificado y magnificado es su nombre. Y yo, Levi Yitzhak, hijo de Sara de Berdichev, digo, lo asus mimkomí, no me moveré desde aquí, debe haber un final para esto. Todo debe detenerse. Idgadal Beitkadash Shemer Rabá, santificado y magnificado sea su nombre, el nombre de Dios. Fíjense hoy qué sentido tiene esto, ¿no? Hoy las palabras de él dicen, ya bastan. ¿Sí? ¿Cuántos de nuestros hermanos a veces preguntan, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Sí? Y él, con una fe absoluta y profunda, en vez de preguntarse por qué, lo llama a juicio a el Creador. ¿Sí? Eso es una actitud netamente hasídica. Muy bien. En el mundo hasídico en el mundo sefaradí también, en algunas partes del mundo sefaradí, se hacen llamar por el nombre de la madre. Buena observación. En el mundo, por ejemplo, el eh, Rabbi Nachman también se llama así por el nombre de su madre. Y en el mundo sefaradí muchas veces, inclusive en las sinagogas, cuando llaman a la Torá, llaman por el nombre de la madre. Nosotros llamamos por el nombre de la madre cuando hay una enfermedad. ¿Sí? Bien, un regalito más para este Yom Kippur. Esto está en el Maxor, pero no lo leemos. No lo leemos. Esto es de Shai Agnon. Shai quiere decir Shmuel Yosef Agnon. Agnon es como dije, premio Nobel, 1966. Algunos éramos muy niños como para celebrar eso. Escribió muchas cosas. Es un autor tradicional. Es un autor, por ejemplo, que tiene un texto muy famoso que ustedes saben que en el mundo ashkenazí los hombres usan talit ¿desde cuándo? No, desde el matrimonio, desde que se casan. En el mundo sefaradí es que los niños pueden andar por la calle sin ensuciar el talit. Algunos dicen 4, 5 años, pueden usar talit, un talit chiquitito. Después, en el mundo ashkenazí tradicional, uno va a una sinagoga y los que no usan talit son candidatos a matrimonio. No es un chiste. Agnon cuenta una historia de uno de estos libros que llega un viajero a la ciudad y las chicas de edad casamentera dicen, ¿estará casado o no estará casado? Y uno le dice al otro, esperemos mañana, veamos si se pone talit. Agnon tiene una visión tradicional, viene de un mundo tradicional y lo comparte en su literatura. ¿Sí? No es alguien que viene de un mundo secular, un mundo laico judío, sino de un mundo tradicional, y él mezcla
en su texto estas cosas. Este texto está en el Maxor, está en un apartado que nosotros llamamos el martirologio, que cuenta, se llama Los 10 muertos por el Imperio Romano, que cuentan cómo murió Rabbi Akiva, cómo murió Rabbi Ishmael, o cómo, ¿sí? Está en el Maxor, en Musaf a la mañana, y le cortaron la cabeza y otros lo rasgaron con pinzas de hierro, incandescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el Maxor nuestro, no el nuestro el nuevo, el Maxor anterior está el texto de Agnón. Hay dos textos, el texto de Agnón y otro que se llama El llamado de Yosef Rakover. El llamado de Yosef Rakover es un texto que habla de un Hasid que está en el gueto de Varsovia, que tiene un par de botellas de Molotov para tirar a último momento, y dice, la última me la voy a tirar sobre mí para que no me agarren estos salvajes. Ese texto parecería ser auténtico, pero es ficción. Es muy importante saber qué es ficción, a tal punto que Manuel Levinas escribe un ensayo sobre eso. Y aparentemente, una de las primeras veces que apareció ese texto, apareció en Buenos Aires. ¿Sí? Buenos Aires en algún momento fue un lugar de creación en Yiddish muy importante. Muy importante. Por ejemplo, yo que sigo mucho la Hasidut de Polonia, hay textos que se escribieron sobre la Hasidut de Polonia en Buenos Aires. Es una cosa para historiadores eso, ¿no? Está el texto de Yosef Rakover y está este. Está en la misma página. No sé si puse en la página donde está, pero ustedes lo van a poder encontrar. A mí no, el nuestro no está. Creo que no, creo que no. A mí me gustaría, si alguien con una voz potente y firme nos hace el favor de leerlo, porque es un texto similar al del Berdiche Rebbe, que también mezcla el Kadish. Pero fíjense qué poderoso que es. ¿Alguien quiere leer? ¿Sí? Dale, adelante. Dale. Un rey de carne y hueso que va a la guerra contra sus enemigos. Lleva sus huestes a matar y a ser muertas. Es dudoso si ama a sus soldados, o es que no ama a sus soldados si son importantes a sus ojos, o es que no son importantes a sus ojos. Son no más importantes que cadáveres, porque el ángel de la muerte les pisa los talones hasta el fin. Y si uno es derribado por bala o por espada o algún otro medio de destrucción y es muerto, otro es colocado en su lugar y el rey ignora su pérdida. Bien, esta es la introducción. Está describiendo un rey que va a la batalla y cuál es la relación con sus soldados. O un general, pero lo dice rey, vamos a entender por qué más adelante. Porque las naciones de la tierra son grandes en número y sus ejércitos son grandes en número. Y si uno de ellos es muerto, el rey tiene muchos otros para reemplazarlo. Pero nuestro rey, el rey de reyes, el santo, bendito él, desea la vida, ama la paz y persigue la paz. Son todos textos de la literatura judía, ¿sí? Busca la paz, persigue la paz, todo eso es una de su background tradicional. Él toma eso y lo funde en la poesía. Ama a Israel, su pueblo, y nos ha elegido entre todas las naciones. No porque somos más grandes en número, puesto que somos los menos en número, y porque Él nos ama y somos pocos en número. Cada uno de nosotros es tan importante a sus ojos como todo un regimiento. Bien, hay otra pausa. O sea, cada uno es importante, no es anónimo. Ustedes saben que en Israel no hay tumba del soldado desconocido, porque todos tienen nombre y todos saben quién son. Adelante. Puesto que Él no tiene muchos para colocar en nuestro lugar, por eso si un judío muere, Dios no lo permita, la aflicción desciende sobre los regimientos del rey. Se debilita el reino de él que es bendito, porque en su reino falta uno de sus regimientos, y la grandeza de él que es bendito ha mermado. Hasta ahí. O sea, cuando uno muere,
todo su imperio disminuye, pero dejó pasar por ahí la imagen. Nosotros decimos que somos creados a imagen y Imagen y semejanza de semejanza. Dios. Si uno muere, la imagen y semejanza de Dios, ¿qué le pasa? Disminuye. Mm. O sea, fíjense cómo nos está llevando a la relación entre el pueblo y Dios. Por eso, Por eso rezamos tras la muerte de cada judío. Itgadal Beit Kadash Rabá, exaltado sea el poder del nombre, que ninguna merma en el poder le acaezca, que es bendecido y santificado, en los mundos que él ha creado según su voluntad. bien, o sea, cuando muere alguien, nosotros decimos el Kadish, ¿para qué? Exaltar. ¿Para quién es el Kadish de acuerdo a esto? Para Para Dios. Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno muere, ¿qué le pasa a Dios? Disminuye y sufre. Entonces, estamos diciendo el Kadish para Él. Mm. Fíjense cómo nos pone una dimensión teológica absolutamente distinta que la que vemos habitualmente. No tengamos temor por nosotros, sino por la gloria de su santidad. Beyamlich Maljuté sea ella revelada, y que podáis vosotros ver su reino en toda su plenitud, sin que nada les falte, Dios no lo permita. Bejayejón ubiomejón ujaye dejol Beit Israel baagala ubisman karib. Si su reino es revelado en el mundo, entonces hay paz en el mundo y bendición en el mundo, y canción en el mundo, y gran regocijo en el mundo, y gran consuelo en el mundo. Y los santos de Israel son amados en el mundo, y su grandeza continúa siendo exaltada, expandida y no disminuida. Lealam, y si rezamos así por cada uno que muere, con cuanta más razón por nuestros queridos hermanos y hermanas, los hijos de Sión, las víctimas de la tierra de Israel, cuya sangre fue derramada por la gloria de su nombre, y por su pueblo, y por su tierra, y por su herencia. Más aún, cada habitante de la tierra de Israel es uno de la compañía del Rey de Reyes, el Santo bendito, él, al cual el Rey ha designado guardia de su palacio, O sea, cada uno es guardia del Ujú. palacio del rey. del Rey. O sea, no es un soldado de infantería que lo manda a, a cualquier lado, sino cada uno es el custodio del lugar más íntimo. Si uno de la compañía es muerto, por lo tanto, oh hermanos nuestros, la casa entera de Israel, doblémonos en este duelo. Volvamos nuestros corazones a nuestro Padre en el cielo, el Rey de Israel y su Redentor, y oremos por nosotros y por él. Itgadal Beit Kadash Shemerabá, Bealmad Ibra Jerute Beamlich Malchute, Beyatzmach Bikarev Beshije, para que seamos merecedores de vivir y ver con nuestros propios ojos, Ose Shalom Bin Bromab o Rahamab, Rahamab y Ase Shalom Aleinu Beal Kol Israel, que Él en su misericordia hace la paz en los cielos, haga la paz para nosotros y para todo Israel, y digamos todos, Bien, yo amén. a propósito no leí el título para aquellos que murieron en las guerras de liberación de Israel. ¿Sí? Ahora deberíamos decir para aquellos que murieron por la existencia, la defensa del Estado de Israel. Bien, algunos secretos hemos develado. Lo maravilloso es que tenemos mucho más para seguir develando. Esa es la tradición judía. Yo los invito a revisar algunas de estas cosas, a compartirlas también. No son nuestras, son de nuestro pueblo, y cuando las compartimos y más gente puede apreciarlas, más podemos disfrutar de nuestra tradición. Después de los Hagim, tengo que ver bien cuáles son las fechas. Vamos a uno de los bloques que vamos a tener, que van a ser 3 bloques. Un rabino lee a Spinoza. ¿eh? Eso va a ser en algún momento, posiblemente mediados de noviembre, antes de fin de año. Así que ya vamos a avisar cuál va a ser, si vamos a hacer otro bloque antes o largamos con eso, y van a estar atentos todos. Así que, ahora sí, Diego, ¿Qué hacemos? ¿Kineka Homer o el Nora Lila que escuché que lo hablaste? que vos quieras. ¿Cómo voy a decirte lo que tenés que cantar? Lo que quieran, a ver, votemos entre todo el grupo. Nora Lila.
Acá ya dicen el Nora Lilá, me dicen en el ya Zoom. votaron. Ya votaron. Bueno, a mí me Nora gustaría. Lila. O sea, Eso. dale, lo que quieras. Bueno, hacemos el Nora Lilá, que antes lo nombramos. Así hacemos algo sefaradí. ¿Está bien? Claro. Bueno, ya, escuchame, vendí toda la tradición sefaradí hoy. Por eso. El Nora Lila, el Nora Lila, Amsilanu Mehila, Vishnata Nehila, el Nora Lila, el Nora Lila, Amsilanu Mehila, Vishnata Nehila, Medrim Parkeruim, Lechaim Nosehim, Saldim Mehila, בשעת הנעילה שולחים לך נפשה כפישם וככה שם ממציאם מחילה בשעת הנעילה אלנור הלילה אלנור הלילה המציא לנו מחילה בשעת הנעילה היה להם לסדרה להציל להם ממהרה לגילה בשעת הנעילה כל נודם ברחם כל לוחץ ולוחם ספתם בלילה בשעת הנעילה זה כל צדקת אביהם מחדשת ימיהם כקדם ותחילה בשעת הנעילה קרנה שנת רצון בהשם שהרצון לעוליבה ועולה בשעת הנעילה אלנור הלילה אלנור הלילה המציאם מחילה בשעת הנעילה תזכו לשנים רבות הבנים ואבות בביצה ובצהלה בשעת הנעילה מיכאל שר ישראל אליהו וגבריאל בזמן הגאולה בשעת הנעילה מיכאל guardián de Israel Eliyahu y Gabriel mostrarán la redención en la hora de Nehila el Nora Lila el Nora Lila Amsilanu Mehila בשעת הנעילה el Nora Lila el Nora Lila Amsilanu Mehila בשעת הנעילה. Gracias, querido Diego. Jatimato va para todos. Jatimato va. Que tengamos un hermoso Yom Kippur. Que podamos compartir en comunidad y disfrutar de Yamim Noraim significativos. Shana Tova para todos.